Hola amigos, les damos la bienvenida a un nuevo contenido. El día de hoy compartimos con ustedes una historia que estremeció las bases del poder en México y dejó ver la valentía desmedida de uno de los grupos criminales más peligrosos de la nación, un evento que por horas mantuvo en tensión a todo el país que muestra la frágil frontera entre el orden y el descontrol en la vida diaria. Quédense con nosotros hasta el cierre para descubrir cada momento de este suceso que desafió la fortaleza de nuestras instituciones que casi ningún medio se atrevió a narrar con la sinceridad necesaria. Era una mañana que parecía común en la Cámara de Diputados de San Lázaro. Los representantes autoridades de seguridad se habían congregado en la sala principal para revisar los nuevos planes contra la delincuencia organizada. Una junta extraordinária llamada com urgência después de los últimos combates en Michoacán y Jalisco. Lo que nadie sospechaba es que ese encuentro estaba siendo observado desde varias semanas atrás. Dentro de los presentes se jalaba el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien había arribado con un reducido grupo de guardaespaldas. Su asistencia no figuraba en el calendario oficial por motivos de protección. Tras el violento ataque que vivió en 2020 sobre Paseo de la Reforma, donde logró salir con vida de más de 400 disparos contra su vehículo, Harfuch había aumentado las medidas de cuidado en todos sus movimientos públicos. Los diputados debatían intensamente cuando el ruido de helicópteros sobrevolando el lugar cortó la sesión. En un principio, nadie dio mayor importancia. Pues no. Era extraño. El monitoreo aéreo en esa área. Fue justo entonces cuando las comunicaciones empezaron a caer. Los celulares perdieron cobertura al mismo tiempo y las radios de los agentes de seguridad solo emitían ruido blanco. Algo anda mal, sussurró Harfuch a su jefe de escoltas. Pongan en marcha el plan de emergencia. Apenas había completado sus palabras cuando las puertas de la sala se abrieron de golpe. Um equipo de ao menos 15 hombres com armas largas portando chalecos tácticos com las siglas C, J, N, G, entraram com fuerza. ¿Quiénes se creen que son para reunir-se aqui? Gritou uno de ellos, dirigiendo el arma directo hacia el presidium, donde estaban los principales funcionarios. El miedo fue instantáneo. Vários legisladores cayeron al piso, outros se quedaron inmóviles en sus lugares. Los guardaespaldas de los funcionarios sacaron sus armas, pero la diferencia numérica era clara. En solo segundos, la sala legislativa se transformó en un posible escenario de combate. Los atacantes avanzaron con organización militar, bloqueando las salidas ubicándose en puntos clave. Su comandante, un hombre fuerte, con la cara medio tapada por un pasamontañas, se adelantó. Bajen sus armas si no quieren que esto termine en una matanza, ordenó con tono firme. No venimos a asesinar a nadie. Por ahora, los guardias del recinto, rebasados en cantidad y equipo, se miraron entre sí junto con los escoltas de Harfuch, esperando instrucciones. El clima era tan pesado que se podía sentir en el aire. Cualquier error podría iniciar una desgracia sin comparación en la historia del país. Harfuch, quien había sobrevivido a un intento directo contra su existencia, se mantuvo tranquilo. Con una señal apenas visible, indicó a su gente que evitarán actuar impulsivamente. Su conocimiento en momentos críticos le había mostrado que en estos casos, la calma podía ser el mejor recurso. ¿Qué buscan?, preguntó uno de los diputados con la voz quebrada. Justicia, contestó sin rodeos el jefe del grupo armado. Traemos un recado que no podrán ignorar. El líder del equipo táctico lanzó un portafolio sobre la mesa del centro. El sonido fuerte resonó en el silencio de la sala. Nadie se atrevía ni a respirar fuerte. Aquí dentro está la prueba de la traición. Siguió. Nombres, fechas, movimientos de dinero, todo lo necesario para saber quiénes de ustedes han recibido nuestros recursos por años.
La presión subió. Varias caras se pusieron blancas entre los asistentes. Harfuch observaba com cuidado todas as expressões, guardando em sua mente quienes pareciam mais inquietos ante lo dicho sobre las supuestas pruebas. Mientras esto passava dentro de la sala, afuera el panorama se complicaba todavía más. La información sobre la toma del lugar legislativo se había escapado a pesar del bloqueo en las comunicaciones. Tiradores de élite de la Guardia Nacional ocupaban lugares en los edificios próximos, mientras fuerzas especiales formaban un cerco alrededor del área. Tienen dos caminos, continuó el líder del comando armado, sin importarle el movimiento que se organizaba afuera. Pueden abrir ese portafolio aquí mismo delante de todos, o podemos enviar lo que contiene en directo, para que todo México conozca la realidade. En ese instante, uno de los escoltas de Harfuch hizo un gesto discreto para cambiar la posición de su arma. El movimiento no escapó de la vista de uno de los invasores, quien de inmediato apuntó el cañón de su rifle hacia él. Ni lo pienses, cabrón, soltó con furia contenida. Harfuch, en una acción medida, se levantó despacio con las manos a la vista. Si lo que buscan es atención, ya la consiguieron, dijo con voz calmada, pero decidida. Pero esto solo va a empeorar su problema. En minutos van a estar totalmente cercados, sin forma de irse. El líder del comando soltó una risa helada. Respondió, acercándose a Harfuch hasta quedar muy cerca. No llegamos aquí creyendo que íbamos a salir. Vinimos a mandar mensagem. Foi exatamente em esse momento, quando as luzes do lugar se cortaram totalmente. La oscuridade completa cobriu a sala por 3 segundos que se sintieron como uma eternidade. Quando a luz de respaldo se incendió, dos de los atacantes já haviam puesto aparato sobre a mesa central. Esto es apenas el princípio, dijo el líder. México va a saber que nadie está protegido, ni siquiera en el centro del poder. Los minutos transcorriam com uma lentitud dolorosa. Afuera, las unidades tácticas de élite se alistaban para um possível ataque. La presidenta Sheinbaum havia sido notificada de lo que ocorria. Y havia dado la ordem de resolver el problema com la menor cantidade de pérdidas humanas possível, pero deixando em claro que el Estado no cederia frente ao terror. Dentro del recinto, Harfuch analisava todos os possíveis desenlaces. Sua mente, preparada para situações limite, revisava ângulos de disparo, possíveis vias de salida, pontos débiles em la formação de los atacantes, pero também sabia que qualquer combate em esse lugar cerrado acabaria em massacre. El tempo se termina. Dijo de pronto, el líder del comando, mirando su relógio. Quem vai abrir el portafolio? Um silêncio denso llenou el lugar. Nadie se animaba a dar el paso. Al final, uno de los legisladores de más años caminó hacia la mesa. Lo abriré yo, declaró con dignidad. Si hay traidores entre nosotros, la gente merece enterarse. Amigos del canal. Esta situación límite muestra la realidad compleja que vive nuestra nación. Si conocen casos parecidos o tienen puntos de vista sobre la seguridad en México, compártanlos en los comentarios, porque su aporte hace más valioso este espacio, donde intentamos compreender los hechos que definen nuestro tiempo. El legislador se acercó al portafolio con pasos lentos pero seguros. Las manos le temblaban un poco mientras tocaba los cierres. El sudor le corría por la frente. Todas las miradas estaban puestas en lo que hacía, aguantando la respiración. Quando por fim abrió el portafolio, su cara cambió de la tensión al desconcierto. Está vacío, dijo enseñando el interior a todos los que miraban. Una sonrisa extraña apareció en el rostro del líder del comando. Por supuesto que está vacío, respondió. Las pruebas de verdad ya van camino a todas las redacciones del país. Esto era solo para ver quiénes de ustedes se ponían más nerviosos. Harfuch entendió entonces que estaban frente a una operación de inteligencia mucho más elaborada de lo que aparentaba al inicio. No era un ataque por impulso, sino una acción psicológica cuidadosamente armada,
¿Qué es lo que realmente quieren? Preguntó Harfuch, directo ao líder. Que sepas que podemos llegar donde sea, respondió mirando-lo fijo, incluso donde te sientes más protegido. La tensión creció cuando el sonido de las aspas de helicóptero se volvió más potente, casi ensordecedor. Todo el edificio pareció temblar. A través de las ventanas de arriba, se veía que al menos 3 helicópteros Black Hawk volaban muy bajo sobre el complejo legislativo. El líder del comando armado pareció notar la presencia de las fuerzas especiales, que empezaban a colocar-se afuera. Parece que tus amigos llegaron, dijo volteando hacia Harfuch, justo a tiempo para nuestro pequeño show. Sacó un rádio de su chaleco táctico y dio una orden corta. Segundos más tarde, explosiones controladas se oyeron en varios lugares del edificio. No eran tan fuertes como para dañar la estructura de forma grave, pero sí para crear pánico y desorden. Esos son solo los fuegos artificiales, explicó con una calma inquietante. Las cargas verdaderas están puestas en puntos estratégicos por todo el complejo legislativo. Harfuch, sin alterarse visiblemente, medía cada palabra y acción del comandante. Su experiencia en inteligencia le decía que el hombre podía estar mintiendo sobre los explosivos extras. Era una técnica frecuente para evitar un ataque inmediato. Si buscas un baño de sangre, lo vas a conseguir, respondió Harfuch, manteniendo un tono equilibrado. Pero nadie va a salir con vida de aquí, ustedes incluídos. La tensión entre los dos era evidente. Dos estrategas calculando-se uno ao outro, pensando cada jugada como em uma partida de ajedrez donde las fichas eram vidas reales. En ese momento, uno de los diputados más jóvenes, dominado por el pánico, intentó correr hacia una de las salidas del costado. Dos de los hombres armados lo pararon de inmediato, tirándolo violentamente ao suelo. Nadie se mueve sin que eu lo diga, gritou el líder. El incidente sirvió para recordarle a todos los presentes que tan grave era la situación. No estaban lidiando con delincuentes comunes, sino con integrantes de una organización que había retado repetidamente ao Estado mexicano. Los helicópteros seguían sobre el edificio Y. Ahora se podían oír las comunicaciones de los equipos tácticos, que se posicionaban fuera. La operación de rescate tomaba forma, pero el riesgo para los rehenes era extremadamente elevado. Dentro de la sala, el líder del comando parecía revisar sus alternativas. Su plan original claramente contemplaba esta etapa de la acción, pero la presencia no esperada de Harfuch podría haber cambiado sus planes. Sabes que esto no va a terminar bien para ti, dijo Harfuch, rompiendo el silencio. Todavía puedes buscar una salida pactada. El líder del comando soltó una risa amarga. ¿Negociar después de llegar hasta acá? Respondió. No, secretario. Esta operación tiene un solo objetivo. Demostrar que podemos alcanzar-te donde sea, que ni tú, ni la presidenta, ni nadie está lejos de nuestro alcance. Mientras conversaban, dos de los hombres armados se acercaron a su líder Y, le murmuraron algo. Su expresión cambió sutilmente. Una mezcla de inquietud, Y determinación. Se acabó el tiempo de platicar, declaró, dirigiendo-se a todos. Ahora viene el mensaje real. Hizo una señal a uno de sus hombres, quien sacó una tablet Y la puso sobre la mesa principal. La pantalla mostraba un mapa detallado de Ciudad de México, com vários pontos rojos que parpadeavam. En este momento tenemos gente posicionada en cada uno de estos sitios, explicó el líder. Hospitales, plazas comerciales. Un solo aviso 1000 Y la ciudad entra en caos. Los legisladores se miraron con horror. La amenaza había subido de una toma de rehenes a un posible ataque terrorista coordinado en muchos lugares. Harfuch estudió el mapa con atención. Si la amenaza era cierta, estaban ante una operación de una magnitud sin comparación, que habría necesitado meses de organización y muchísimos recursos. Sin embargo, su instinto le decía que algo no encajaba. Es un engaño,
dijo finalmente com voz clara e firme. No tienen la capacidade para uma operação así. El líder del comando lo miró fijamente com uma expressão impossível de ler. ¿Estás dispuesto a arriesgar-te? Perguntou. A apostar las vidas de cientos de civiles inocentes? Namtan dan. ¿Estás dispuesto a arriesgar-te? Namtan datan dadaman. Namtan datan dadan. Namtan datan datan dadan dadan. Namtan dadan 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 dadan. Namtan dadan 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 dadan. El silêncio que vino después foi ensordecedor. Nadie se animaba a respirar. La vida de todos los presentes y potencialmente de muitos más fuera del recinto colgaba de hilo. Fui entonces quando el aparato que habían colocado antes sobre la mesa principal emitiu sonido. Uma luz roja empezó a parpadear. Vários de los presentes se encogieron temiendo que fuera um detonador. Tranquilos, dijo el líder com uma sonrisa fria. É solo um cronômetro. Que decisão? Perguntou um de los legisladores com voz cortada. Simple. O el secretário Harfuch viene com nosotros voluntariamente o activamos los explosivos y las células repartidas por la ciudad. Todas las miradas voltearam hacia Harfuch. El ultimátum era claro. Su vida, a cambio de la de todos los presentes, y potencialmente muitos civiles inocentes. Amigos que nos acompanham. Situações como esta nos ensinam la dura realidade del crimen organizado em México y las decisões complejas que enfrentam nuestras autoridades. Se tienen alguma opinião sobre como deveria manejar-se uma crise de rehenes como esta, déjenos sus comentários. Sus pontos de vista são claves para enriquecer este análisis. Harfuch se quedou impasible. Durante sus anos, em las fuerzas de seguridade, havia pensado muitas vezes em la possibilidade de morir cumpriendo com su deber. Pero entregar-se a um cártel significaria no solo su muerte, sino um golpe devastador para la moral de todas las fuerzas de seguridade del país. No negociamos com terroristas, respondió finalmente. Las palabras cayeron como um golpe en la sala. El líder del comando entrecerró los ojos estudiando al secretário. ¿Tienes valor? Lo admito, dijo. Pero no es solo tu vida la que está en riesgo. Mientras la tensión aumentaba dentro del recinto legislativo, afuera se levava a cabo um operativo sin igual. Unidades tácticas de elite de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Marina, legaban a la zona. Tiradores de elite tomaban lugares estratégicos com vista hacia el interior de la sala. Expertos em negociação de rehenes intentaban estabelecer contacto. La presidenta Sheinbaum havia formado um centro de mando de crises em Palácio Nacional. Los informes iniciales indicaban que el comando armado había engañado la seguridad del recinto, haciéndose pasar por um equipo de mantenimiento especial com credenciales falsas tan perfectas que habían superado todos los filtros. Dentro de la sala, el tiempo seguía passando. El aparato marcaba ahora 7 minutos. La tensión era insoportable. Algunos de los legisladores más maiores mostraban signos de estrés severo, respirando com dificultad. Esto es ridículo, dijo uno de los diputados rompiendo el silencio. No pueden creer que van a salir de aquí después de esto. Están completamente rodeados. El líder del comando se volteou hacia él com uma sonrisa enigmática. Quem dijo que planeamos irnos? Essas palavras enviaram escalofrios por la sala. La possibilidade que estuvieran frente a uma misión suicida elevava muchísimo el peligro. Hombres sin nada que perder eran impredecibles y mortales. Harfuch dio um paso hacia adelante, calculando cuidadosamente sus movimentos para não provocar uma reacção violenta. Si esto es una venganza personal contra mí, entonces resuélvanlo comigo, dijo. Liberem a los civiles. Elos no tienen nada que ver com nuestra guerra. El líder pareció considerar la propuesta por um instante. ¿Sabes por qué estamos realmente aqui, secretário? Perguntou, ignorando la oferta. Se acercou mais hasta quedar frente a frente com Harfuch.
Cada vez que capturas o eliminas a uno de los nuestros, te presentas ante las cámaras como um héroe. Continuou. Pero ambos sabemos que por cada jefe que cai, há 10 funcionários corruptos que seguem livres, protegendo a outros cárteles, recebendo dinheiro manchado de sangue. Suas palavras ressonaram em la sala. Vários de los presentes evitaram el contacto visual, mirando hacia el piso ou ao vacío. No venimos solo a amenazar-te a ti. Prosseguiu. Vinimos a exponer la falsidade este sistema, a demonstrar que podemos chegar ao centro del poder, que não somos los únicos criminales em esta historia. El aparato marcaba ahora 5 minutos. La tensión era palpable. Los comandos de elite em el exterior habían completado sus preparativos e esperaban la orden para intervenir. Tiradores de elite tenían en la mira a vários de los atacantes visibles desde las ventanas superiores. Fue en ese momento cuando las comunicaciones de los atacantes empezaron a falhar. Sus radios emitían ruido. El líder intentó contactar con alguien fuera sin éxito. Están bloqueando nuestras frecuencias, murmuró a uno de sus hombres. Prepárense. El bloqueio de comunicações era tipicamente el prelúdio de um assalto táctico. Todos os presentes lo sabiam, incluídos os atacantes. Los segundos que siguieron fueron de uma tensão inhumana. El líder del comando mirou diretamente a Harfush. Esto no ha terminado. Dijo em voz baixa, quase íntima. Lo que viene después marcará um antes y um después. México inteiro va a temblar. Afuera, os equipos tácticos se preparavam para entrar. Usando câmaras térmicas, haviam mapeado a posição exata de cada um de los atacantes y los rehenes. El plan contemplava uma entrada ao mesmo tempo por 3 pontos diferentes com el objetivo de neutralizar a los atacantes antes de que pudieran reaccionar. El relógio seguia sua conta regressiva. 4 minutos. La tensão dentro del recinto era asfixiante. Vários de los legisladores mostravam signos evidentes de estresse agudo. Sudoração profusa, respiração acelerada, temblores incontroláveis. Los miembros del comando armado, aunque disciplinados, também começavam a mostrar signos de nerviosismo. La situação estava chegando a um ponto crítico. Em el centro de mando, estabelecido a 3 quadras del recinto legislativo, os especialistas em manejo de crises evaluavam cada segundo de la situação. El protocolo estándar para estes casos contempla primeiro el intento de negociação, seguido de uma evaluação de risco, para los rehenes Y solo como último recurso, um assalto táctico. Harfush sabia que estavam seguindo exatamente esse protocolo. Também sabia que, em questão de segundos, a decisão final seria tomada. Uma vez que os equipos tácticos recebieran a ordem de entrar, não haveria volta atrás. Tus hombres estão a ponto de cometer um grave erro, dijo Harfush ao líder del comando, baixando ligeiramente a voz para criar uma conversação mais personal. Nadie ha muerto aún, todavía pueden salir de esto. El líder mirou brevemente hacia las ventanas superiores, consciente de los tiradores posicionados fuera. No es tan simple, respondió. Y qual es ese propósito? Morir por un cártel que los va a reemplazar mañana mismo? Preguntó. Harfuch, ¿crees que tu muerte va a cambiar algo? Algo en esas palabras pareció afectar ao líder. Por un instante, muy breve pero perceptible para alguien con el entrenamiento de Harfuch, la máscara de determinación flaqueó. No es por el cártel, dijo finalmente. Es por lo que ustedes han hecho a nuestras familias, a nuestros pueblos. Era la primera grieta en la fachada del comando. Una apertura que cualquier negociador experimentado reconocería como una oportunidad. Entonces hablemos de eso, respondió Harfuch. De las familias, de los pueblos, de las verdadeiras vítimas de esta guerra. El cronômetro marcava 3 minutos. Cada segundo que passava em diálogo era um segundo ganado para la planificação táctica em el exterior, pero também um segundo mais
cerca de potencial desenlace violento. Uno de los hombres del comando se acercó a su líder y le sussurró algo. El líder asintió brevemente. Parece que tus amigos han cortado todas nuestras comunicaciones com el exterior. Dijo. Uma jogada inteligente. Harfush não respondeu. Sabia que era parte del protocolo estándar. Aislamento completo del área de crises para evitar detonações remotas ou comunicações com cúmplices externos. Também han localizado Y desactivado dos de nuestras cargas, continuou el líder. Pero não encontrarão todas a tiempo. Era impossível determinar se decía la verdade ou se era engano para manter la ventaja psicológica. Em situações de crises, la informação era tão valiosa como las armas. Em esse momento, el sonido de los helicópteros cambiou. Se alejaban. Era outra señal del protocolo. Despejar el espaço aéreo imediato antes de uma intervenção táctica. Todos os presentes lo notaram. La tensão aumentou aún mais se isso era possível. Los hombres armados intercambiaram miradas nerviosas. Su líder, sin embargo, mantuvo la compostura. 2 minutos, anunciou, señalando el aparato. Es tiempo de decidir. Secretário. Harfush evaluou rapidamente a situação. Los atacantes estavam posicionados de maneira que cobriam todos os pontos de entrada a la sala. Tenían linha de visão sobre todos os rehenes. Assalto frontal, incluso executado por los melhores elementos tácticos, resultaria inevitavelmente em bajas civiles. Qual é tu verdadeiro objetivo? Perguntou finalmente. Não viniste aqui a morir nem a matar-nos a todos. Isso não teria sentido estratégico. O líder del comando mirou diretamente a Harfush, evaluando-lo. Depois de momento, asintió ligeiramente, como reconhecendo a perspicácia del secretário. Inteligente. Dijo. Tienes razão. Se hubiéramos querido uma massacre, habríamos entrado disparando desde el princípio. Hizo gesto hacia sus hombres, que mantuvieron sus posiciones pero parecieron relajar ligeiramente su postura. Lo que queremos es que México vea la verdade, continuou. Que la gente sepa quienes são realmente sus representantes. Quienes toman decisiones, mientras aceptan nuestro dinero por debaixo de la mesa. Uno de los legisladores se puso visiblemente pálido. Outros desviaram la mirada. Reacciones sutiles, pero reveladoras para ojos entrenados. ¿Qué pruebas tienes de esas acusações? Perguntou Harfush. Las suficientes, respondió el líder. Nombres, fechas, montos, cuentas bancárias, todo documentado meticulosamente durante anos. El cronômetro marcaba 1 minuto y medio. El tiempo se agotaba, pero la conversación había cambiado el ambiente. Yanu era solo uma situação de rehenes. Se había convertido em uma negociação tensa, pero real. Si lo que buscas es exponer corrupción, hay canales legales, dijo Harfush. La Fiscalía Anticorrupción. Medios independientes. El líder dejó escapar una risa amarga. Los mismos canales controlados por quienes queremos denunciar? No somos ingênuos. Secretário. En ese momento, el aparato emitió sonido mais agudo. 1 minuto restante. La cuenta regressiva entraba em sua fase final. Vários de los rehenes começaram a sollozar silenciosamente. Se acaba el tiempo, dijo el líder. Pero quero que sepas algo. Nunca hubo explosivos em outros sítios de la ciudad. Era engano. Como dijiste. La confesión sorprendió a todos. Era cambio inesperado em la dinámica del secuestro. ¿Por que me dices esto ahora? Perguntou Harfush, cauteloso. Porque quero que entiendas que não somos los monstros que pintam em suas conferências de prensa. Não atacamos civiles indiscriminadamente. Nuestro objetivo sempre fuiste tu y los corruptos em esta sala. Fui em esse momento quando ocorreu algo tão sutil que quase passou desapercebido. Uma pequena luz roja apareceu momentaneamente em la parede detrás del líder del comando. Era el láser de designação de tirador de elite.
Una fracción de segundo suficiente para que Harfush lo notara. Pero no los atacantes. Los equipos tácticos estaban listos. La orden de intervención había sido dada. En cuestión de segundos, entrarían ao recinto. Harfush necesitaba ganar tiempo. Alejar ao líder del comando de los rehenes para minimizar el riesgo quando comenzara el asalto. Muéstrame las pruebas que tienes, dijo dando um passo hacia líder. Se são tão contundentes como disses, te garantizo personalmente que se investigarão. El líder del comando pareció considerar la oferta. Era visible que estava em uma encruzilhada. El cronômetro marcava 30 segundos. Es demasiado tarde para negociar, secretário, respondió finalmente. Lo que viene después no podrán controlarlo, ni tú ni yo. En ese preciso instante, casi imperceptível ao princípio, um sonido começou a filtrar-se por los ductos de ventilação. Um silvido tênue que rapidamente se intensificou. Era gás lacrimógeno. La primeira fase del asalto táctico. Gás! Gritou. Uno de los hombres armados, rompiendo la disciplina. Todo sucedió en cuestión de segundos. Los miembros del comando intentaron colocar-se sus máscaras antigas, pero el efecto del gas ya comenzaba a sentir-se. Los ojos ardían. La respiración se dificultaba. Los rehenes, sin protección alguna, reaccionaron con pánico. El líder del comando, en un último acto de desafío, o quizás de desesperação, apontou sua arma hacia Harfush. Esto não termina aqui, dijo com os olhos enrojecidos por el gás. Lo que hemos puesto em marcha não podrán detenerlo. No llegó a apretar el gatilho. Um impacto certero, desde uma de las ventanas superiores, lo derribó. Simultaneamente, detonações controladas reventaram las puertas de la sala. Elementos tácticos com máscaras antigas, protecção completa, irrumpieron desde múltiplos pontos. Al suelo, todos al suelo. Ordenaban a gritos. Lo que siguió foi um caos controlado. Los equipos tácticos ejecutaron su operación con la precisión que solo da el entrenamiento exhaustivo. Identificaron a cada miembro del comando armado Y, los neutralizaron con disparos no letales quando era posible, letales quando não havia alternativa. Harfush se arrojou sobre dos legisladores de idade avançada, protegendo-los com seu corpo de qualquer fuego cruzado. El gás lacrimógeno inundava a hora todo el recinto, criando uma neblina densa que dificultava a visibilidade. Los disparos cesaram tão rápido como haviam começado. Em menos de 30 segundos a situação estava bajo controle. Los elementos tácticos asseguraban a los atacantes que seguiam com vida, mientras outros começaban a evacuar a los rehenes. Secretário Harfush llamó uno de los comandos. ¿Está usted herido? Vino Nimo. Harfush negó con la cabeza mientras ayudaba a los legisladores a ponerse de pie. Apesar del ardor en los ojos y la garganta por el gas, mantenía la compostura. Saquen primero a los civiles, ordenó. Quiero a los líderes del comando com vida para interrogarlos. El operativo de extracción continuó con eficiencia militar. Uno a uno, los rehenes fueron escoltados fuera del recinto hacia zonas seguras, donde equipos médicos esperaban para atenderlos. Mientras era revisado por los paramédicos, Harfush observaba como los elementos de la fiscalía comenzaban a asegurar la escena. El portafolio que habían traído los atacantes era agora tratado como evidência crucial. Se realmente contenia pruebas de corrupção, como haviam afirmado, se abriria uma investigação sem precedentes. Secretário, se acercou el comandante del operativo táctico. Temos 4 atacantes abatidos, incluído el líder. Outros 7 han sido capturados com vida, dos com heridas graves pero estables. Harfush asintió processando a informação. ¿Bajas civiles? Perguntou temiendo a resposta. Ninguna fatal, respondeu el comandante. 3 legisladores com crises hipertensivas estão sendo trasladados ao hospital. Temos múltiplos casos de irritação por el gás, pero nada de gravidade.
Era el melhor resultado possível dadas las circunstâncias. Lo que havia comenzado como uma potencial massacre havia sido resuelto com mínimo de vítimas. El aparato que haviam colocado em la mesa central foi cuidadosamente assegurado por los técnicos em explosivos. Uma inspeção preliminar revelou que não contenía cargas explosivas reais, sino elaborado sistema de comunicação encriptada. Queriam que lo encontráramos, murmurou Harfoot. Es parte de sua mensagem. Mientras era escoltado hacia veículo blindado para ser trasladado a lugar seguro, Harfoot recordou as últimas palavras do líder del comando. Lo que hemos puesto em marcha, no podrán detenerlo. Não era uma ameaça vacía, era uma advertência. Em las horas seguintes ao assalto, Ciudad de México se transformou em uma zona de máxima seguridade. Retenes militares se estabeleceram em pontos estratégicos. Patrulhas de la Guardia Nacional recorriam las principais avenidas. Helicópteros Black Hawk sobrevolaban continuamente la ciudad. Era la resposta imediata del gobierno a lo que já se consideraba el ataque mais audaz del crimen organizado en la historia reciente del país. En el hospital militar, donde fueron trasladados los heridos, tanto rehenes como atacantes, se estabeleció perímetro de seguridade sem precedentes. Nadie entrava ou saía sem ser minuciosamente identificado. Em uma secção aislada, bajo custodia armada las 24 horas, se encontravam os membros del comando que haviam sobrevivido ao assalto. Harfoot, tras ser revisado por los médicos y recibir tratamento para la irritação causada por el gás lacrimógeno, se dirigiu imediatamente a Palácio Nacional. La presidenta Sheinbaum havia convocado a uma reunião de emergência del Gabinete de Seguridade. Es ataque direto ao Estado mexicano, declarou la presidenta ao iniciar la sesión. La resposta deve ser contundente, pero também estratégica e inteligente. Harfoot, com la roupa arrugada y manchas de sangre seca em las mangas, apresentou su informe preliminar. La operação del CJNG havia sido meticulosamente planeada. Las identificações falsas utilizadas para infiltrar-se en el recinto legislativo eram praticamente indistinguíveis de las autênticas. Los equipos de comunicação incautados mostravam tecnologia de encriptação militar. Nada de esto era obra de criminales comunes. Estamos ante uma nova fase em nuestra lucha contra el crimen organizado, explicou Harfoot. Já não se limitam a controlar territórios ou rutas de tráfico. Agora buscam desestabilizar ao Estado, generar terror e influir diretamente em las políticas públicas. Las implicações eram graves. Se cártel podia penetrar hasta el corazón del poder legislativo, nenhuma instituição podia considerar-se completamente segura. Lo mais preocupante, continuou Harfoot, são las alegações sobre funcionários corruptos. El portafolio que trajeron estava vazio, pero los análises preliminares de suas comunicações sugerem que realmente possuem informação comprometedora sobre alguns legisladores. Em outra parte de la ciudad, los medios nacionales e internacionales montaban guardia frente ao centro médico militar. La notícia de la toma de rehenes havia dado la vuelta ao mundo em minutos. Cadenas como CNN, BBC y Al Jazeera transmitiam em vivo desde México. Las redes sociales hervían com vídeos, muitos de ellos falsos ou manipulados, que pretendiam mostrar lo ocorrido dentro del recinto. Necessitamos controlar la narrativa, dijo la Secretaria de Gobernação durante la reunião. Se permitimos que circulem livremente las acusações de corrupção sem verificação ni contexto, poderíamos enfrentar uma crise de confiança institucional. La presidenta Sheinbaum, conhecida por seu enfoque pragmático, asintió, transparência total com o que podamos verificar, ordenou. Não vamos a ocultar informação ni a proteger a nadie que está involucrado em actos de corrupção, sean del partido que sean, pero tampouco permitiremos que acusações sem fundamento desestabilicem ao país. Mientras tanto, em las instalações de la Fiscalía General, equipo especial comenzaba a analisar el contenido de los aparatos eletrônicos incautados. Lo que encontraram confirmou os peores temores.
documentación detalhada sobre transacciones financieras sospechosas vinculadas a 3 legisladores presentes durante el ataque, transferências a cuentas offshore, propriedades não declaradas, reuniões secretas com operadores financeiros del cártel. La informação era explosiva. Se hacía pública sem el debido processo, poderia desatar terremoto político, pero ignorarla tampouco era uma opção. A las 8 da tarde, exatamente 10 horas depois del assalto, la presidenta Sheinbaum compareció ante los medios nacionales. Com semblante sério pero firme, dirigió mensaje a la nación, mexicanas y mexicanos. Hoy nuestro país ha enfrentado ataque sem precedentes contra nuestras instituciones democráticas. Comando armado, vinculado ao crime organizado, irrumpió em uma reunião legislativa, poniendo em risco a vida de representantes electos y funcionários públicos. La mandataria hizo uma pausa mirando diretamente a la Cámara. Quero informar-les que graças a la valiente actuação de nuestras fuerzas de seguridad, la situação ha sido controlada. Todos los rehenes estão a salvo. Los responsáveis materiais han sido neutralizados ou capturados. Explicou brevemente los hechos, sem entrar em detalhes, que pudieran comprometer la investigação em curso. Luego abordou el tema que todos esperaban. Durante el incidente, los atacantes hicieron acusações graves sobre supuestos vínculos entre legisladores y el crimen organizado. Quero ser absolutamente clara em este ponto. Qualquer evidência real de corrupção será investigada hasta suas últimas consequências. Anunciou a criação de uma comissão especial, integrada por la Fiscalía General, la Unidade de Inteligência Financiera, observadores internacionales, para investigar las acusações. Também ordenou uma revisão completa de los protocolos de seguridad em todos los edifícios gubernamentales. Este ataque busca sembrar miedo y desconfiança entre los mexicanos, concluyó. No lo permitiremos. México es más grande que sus problemas y juntos superaremos também este desafio. El mensaje foi recebido com aprovação generalizada. La combinação de firmeza y transparência ressonou com uma cidadania acostumbrada a la opacidade gubernamental frente a crises similares. Em los dias seguintes, la investigação avançou em múltiplos frentes. Los 7 miembros del comando capturados com vida foram identificados. Todos tinham antecedentes militares, confirmando a crescente tendência del CJNG de reclutar a ex-soldados y policías. Suas declarações iniciais revelaram detalhes inquietantes sobre a operação. Não foi uma ação impulsiva, explicou Harfuch em uma reunião privada com a presidenta. Levaban meses planificando-la. Sabiam exatamente quem estaria em essa reunião. Excepto por minha presença, que fui decidida a último momento por razões de seguridade. Como obtuvieron essa informação? Perguntou Sheinbaum. Essa é a pergunta clave, respondeu Harfuch. Alguém com acesso a los mais altos níveis de planificação legislativa filtrou informação classificada ao cártel. La implicação era clara. La infiltração del crimen organizado em las instituições era mais profunda de lo que se havia reconhecido publicamente. Mientras tanto, la unidade de inteligência financiera começou a seguir el rastro del dinero. Las transacciones señaladas en los documentos incautados conduciam a uma complexa rede de empresas fantasma em paraísos fiscais. Era um labirinto desenhado especificamente para ocultar el origen, destino final de los fondos. 3 dias depois del incidente, la Fiscalía General anunciou as primeiras ações legais. Se giraram ordens de apreensão contra dos diputados y senador, cujos nomes apareciam recorrentemente em la documentação incautada. Também se solicitou a colaboração de autoridades financeiras internacionais para congelar contas em Panamá, Islas Caimán, Liechtenstein. El impacto político foi imediato. Los partidos de oposição exigiam uma investigação mais amplia, sugerindo que a corrupção poderia alcançar a mais funcionários. Los aliados del gobierno
por su parte, insistían en no politizar la tragedia y permitir que las investigaciones siguieran su curso legal. En medio de este torbellino, Harfush mantenía un perfil discreto pero activo. Supervisaba personalmente los interrogatorios a los detenidos. Cruzaba información con agências internacionales Y, coordenaba un refuerzo sin precedentes en la seguridad de funcionarios clave. Una semana exacta después del asalto, Harfush compareció en la conferencia matutina de la presidenta. Su presencia generó expectación. Tras agradecer a las fuerzas de seguridad por su actuación durante la crisis, ofreció su análisis de lo ocurrido. Lo que vimos no foi solo um ataque contra pessoas específicas, explicou com voz serena pero firme. Foi um intento de desestabilizar nuestras instituições democráticas, de sembrar medo y desconfiança. É uma tática que han empleado grupos terroristas em outras partes del mundo. Agora vemos a los cárteles adoptando estratégias similares. Um periodista perguntou sobre as acusações de corrupção lançadas por los atacantes. La corrupção é el oxígeno que permite respirar ao crime organizado, respondeu Harfush. Por isso estamos comprometidos com investigar a fundo qualquer vínculo entre funcionários públicos y grupos criminais. Pero também devemos ser claros. Não permitiremos que os cárteles manipulem la narrativa pública, o dictem, la agenda política de nuestro país. Outro reportero questionou se o ataque não demonstrava o fracasso de la estratégia de seguridad del gobierno. Ao contrário, respondeu, demuestra que estamos afetando seus interesses lo suficiente para que recurram a ações desesperadas y de alto risco. Los cárteles não atacam quando se sentem cômodos, atacam quando se sentem ameaçados. Era uma resposta calculada que transformava lo que poderia interpretar-se como uma derrota em uma señal de avance. La narrativa começava a cambiar. Em las calles, la presencia militar y policial seguia sendo notoria. Pero la vida cotidiana retomaba gradualmente su ritmo. Los mercados volvían a llenar-se. Los niños regresaban a las escuelas. Las oficinas operaban com normalidade. México, um país acostumbrado a la resiliencia, se adaptaba a esta nueva realidade. 10 dias después del ataque, uma operação conjunta de la Guardia Nacional la Secretaria de la Defensa Nacional em Jalisco, resultou em la captura de 3 altos mandos del CJNG, presuntamente involucrados em la planificação del asalto ao recinto legislativo. Entre el material incautado, se encontraram documentos que vinculavam a funcionários de seguridade nível medio, com la filtração de informação sobre la reunião legislativa. El círculo começava a cerrar-se. La resposta del Estado, metódica y contundente, enviava um mensagem claro. Nenhum ataque quedaria sem consequências. Em su despacho em las instalações de la Secretaria de Seguridad, Harfush revisava os reportes mais recientes. Las investigações financeiras haviam permitido congelar cuentas Y activos del cártel por mais de $300 milhões. Los interrogatórios a los detenidos haviam proporcionado informação valiosa sobre a estrutura operativa del grupo criminal. Las medidas de seguridade reforçadas haviam frustrado ao menos dos intentos de atentados em diferentes pontos del país. Era um avanço significativo, pero Harfush sabia que a guerra estava lejos de terminar. Los cárteles se adaptariam como sempre lo haviam hecho. Encontrariam novas tácticas, novos aliados, novas formas de corromper, Y, aterrorizar. La verdadeira batalha não era solo contra os criminais armados, sino contra las condições que permitiam ao crime organizado prosperar. La pobreza, la desigualdade, la impunidade Y sobretudo la corrupção enquistada em el sistema. Amigos que nos han acompanhado hasta aqui, historias como esta nos muestran la realidade complexa que enfrenta nuestro país em la lucha contra el crime organizado. Se valoram este tipo de análises profundos sobre os temas que mais afetam a nossa sociedade. Não olvidem suscribir-se ao canal Y, ativar as notificações. Su apoio nos permite seguir trabalhando para traerles informação relevante y bem documentada. Mientras cerraba el último expediente de la jornada,
Harfush recordó las palabras del líder del comando. Lo que hemos puesto en marcha, no podrán detenerlo. En ese momento, las había interpretado como una amenaza. Ahora, con la perspectiva que daban los días trans